Es una satisfacción estar aquí, en este lugar. No hay otro lugar mejor que aquí para entregar todas nuestras cargas, para entregar todo lo que traemos y salir como nuevos de aquí. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Pues ahorita nuestro hermano Salvador nos pidió que leyéramos el Salmo 150. Ya lo leímos, ya lo sentimos en nuestro corazón y ahora lo vamos a cantar. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Eres Jesús, son tus palabras. Y aprovechemos esta oportunidad, acérquese, ponte de pie, vamos a orar, acércate, dobla tu rodilla. Pongamos en manos de Dios nuestras necesidades, pongamos en sus manos nuestras alegrías, las gratitudes que tenemos, las respuestas que Dios nos ha dado. Él es grande, es maravilloso. Acérquense y oremos juntos. Mi hermano Dani, ¿me ayudas a orar por los hermanos, por la iglesia? Vamos a orar. Acerquémonos con esa confianza. Bien dice el salmista, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los gobernantes. Esa es nuestra confianza. Jehová está conmigo, Él es quien me ayuda. Que así sea nuestra confianza. Oremos. Nuestro Dios, nuestro buen Padre, estamos aquí delante de tu presencia, estamos aquí de rodillas, de pie, Señor, poniendo nuestra vida en tus manos. Nuestra vida te pertenece. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Y estamos aquí en este hermoso momento, en este hermoso tiempo, donde dejamos nuestras cargas ante el que todo lo puede, para que doblen su rodilla y te reconozcan como Señor y Salvador. Te lo pedimos en tu santo y precioso nombre, en tu nombre, amado Jesucristo. Amén y amén. De gloria en gloria te veo. Renuévame, Señor Jesús. Amén. Para la gloria de nuestro Gloria a Dios. Mi hermano Dani, pasa acá al frente. Hoy nuestro hermano Daniel Mejía, diácono de nuestra iglesia, estará compartiéndonos la palabra de Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos y oremos. Nuestro buen Señor, nuestro amado Padre, gracias porque hemos podido cantarte. Y ahora, Dios, queremos escuchar tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta el profundo de nuestro cuerpo, hasta nuestros tuétanos. Queremos, Señor, que nos hables. Le has dado un mensaje a nuestro hermano, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros. Que el que necesite ser confrontado, confróntale. El que necesite ser levantado, levántale. Señor, que nadie salga igual. Salgamos llenos de tu presencia, renovados con tu palabra, porque también tu palabra refresca. Tu palabra es alimento a nuestras vidas. Señor, tú conoces lo que necesitamos escuchar. Háblanos. Usa a mi hermano Daniel
en esta mañana. Sé con él. Úsalo. Te lo ruego en tu precioso y maravilloso nombre, mi buen Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Sí, pues sí. Luego me lo quita. Hola, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra que Dios puso en mi corazón. Quiero que abran las Escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Sí, por favor, hermano. De plano no me alcanzo a ver. Gracias. ¿Ya está ahí, hermano? Le voy a dar lectura. Me sigue con su vista de los versículos del 15 al 20. Otra vez, Deuteronomio 30. Puede decir amén. Del 15 al 20. La palabra dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieras, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Escuchen, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hermoso pasaje, ¿verdad? Dice: a la tierra, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, que ha puesto bendición y maldición, vida y muerte, para que nosotros escogiéramos. Seguramente usted ya conoce más o menos de qué se va a tratar este tema ahora. Partiendo de que Dios no nos creó solamente con un cuerpo y un cerebro. Dios puso en nosotros un corazón, puso otro tipo de cualidades mentales, sentimentales, espirituales. De ahí que todos nosotros tenemos este libre albedrío. Dios nos implantó la facultad de la libertad de selección. ¿Se recuerdan cuando Adán empezó con los problemas, que se rindieron al pecado? Adán le dijo a Jehová: es que la mujer que tú me diste. Nosotros tenemos experiencias, en mi caso por lo menos, de fracasos en la vida. Algunos que no encontraba yo explicación. Muchos de ustedes conocen parte de mi vida. Yo he perdido 2 matrimonios. Mis parejas pues no fueron lo que yo creí. Me engañaron y finalmente tuvimos que separarnos en ambas ocasiones. Y alguna vez le dije también a Jehová: Padre, es que la compañera que tú me diste, y ahí como que me frenó, me dijo: no, yo no te la di, tú la escogiste, eso es diferente. Y sí, ¿cuál era mi anhelo al conocerla? Yo eché a andar mi imaginación, dije: vamos a conformar una pareja unida, como un cuento de Blancanieves, ¿no? Finalmente la realidad fue cruel y pues ni hablar. Ya había yo culpado al Señor, le dije: pues ¿por qué no impediste que yo me fijara en ella? Pero entonces ya empecé a entender que Él nos dio ese libre albedrío
de que nosotros pudiéramos tener esa facultad de hacer una selección conforme a lo que necesitábamos, a lo que queríamos. Pero sacamos en conclusión que la Biblia es fiel y verdadera, es palabra de Dios. Gracias por ese amén. La Biblia es verdadera, es suficiente, y hay pasajes que nos revelan, por ejemplo, Proverbios 14:12, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de perdición o caminos de muerte, dicen otras versiones. No podemos culpar a Dios. Está claro que Él puso entre nosotros este tipo de sentimientos y sabemos que tenemos que estar aprendiendo de cada uno de ellos. Vamos a pensar un poquito en el valor de este libre albedrío. Hay citas que se han vuelto un poco temas de controversia, a la luz de algunos pasajes como es que tú produces en mí así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Entonces, como quien dice, le estamos echando la culpa a Dios de lo que nosotros escogemos. No es cierto, Él puso en nosotros esa sabiduría, y en el libro de Santiago dice, quien se sienta falto de sabiduría, demándela de Dios. Entonces, las más de las veces nosotros hemos fracasado o hemos no tenido la respuesta de Dios. En Oseas 4:6 dice, mira que mi pueblo se perdió o fue destruido porque le faltó conocimiento. Es una realidad ancestral. Nosotros hemos visto de 34 penales que tengo entendido que consta que hay en la República Mexicana, todos están con una sobrepoblación, porque ciertamente hay algunos que pudieran ser inocentes, pero la mayoría han sido víctimas de su falta de sabiduría, de querer andar en caminos incorrectos, pero no pueden culpar a Dios. Tenemos que estar conscientes de que tenemos un libre albedrío, que es la libertad de selección, pero usted ha evaluado realmente todo lo que tenemos, el que podamos escoger la comida que queremos, podamos escoger el compañero o la compañera que anhelamos, la ropa que vestiremos, no sé, tal vez algún trabajo que estamos pidiéndole a Dios, nuestro corazón lo anhela. Hemos valorado ese libre albedrío que tenemos, que no hay imposición de parte de Dios para que nosotros lo abracemos. Nadie nos trajo a esta congregación a la fuerza, nadie nos dijo qué camino tomar en cuanto a lo espiritual. Nosotros hemos conocido. Juan 6:69 dice, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. A nosotros ya desde algún tiempo, nuestros padres ya nos habían hablado de Dios o de algún Dios. Nosotros finalmente tuvimos que hacer una selección importante, tomar una decisión, la más importante quizá, de recibir o no en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios porque retrocedo y digo, de todo lo que se valió mi Señor para traerme a sus pies, tuve que haber pasado un mundo de experiencias, algunas de las cuales no les deseo a nadie, pero que era necesario que yo lo padeciera para que pudiera yo entender que separado de ti, como dice Juan 15:5, separado de Él, no somos nada, nadie. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque finalmente en caminar diario terminó llevándome por lugares escabrosos y finalmente fui a mudarme a un lugar donde había una iglesia cristiana exactamente frente a mi puerta. Allí escuché las alabanzas a Cristo y me rendí, pasé a la iglesia, recibí a Cristo como mi único y suficiente Dios. Y se cumplió lo de 2 Corintios 5:17, de modo que en quien está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces yo dije, qué tan sencillo fue decirle, Señor,
lamento en verdad haberte fallado. Me arrepiento de mi pasado. Deseo hoy que seas el Señor de mi vida y que obres conforme a tu voluntad en el resto que me falta. Y en su misericordia vino a mí la palabra de Dios que dice, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes para que lleven mucho fruto. Ahora ya está el primer paso, el segundo sería llevar el fruto. A través de cómo llevamos el fruto, de ser un ejemplo, de tratar de ser cristianos ejemplares, de no dejar de congregarnos, de estar siempre diciendo, como decía Samuel, heme aquí, Padre habla, tu siervo escucha. Entonces todos hemos tenido oportunidades grandes en la vida. Algunas han pasado desapercibidas porque nos ha faltado conocimiento, nos ha faltado sabiduría, nos ha faltado eso que aparte del libre albedrío debemos tener. No solamente nos dio cuerpo y alma y espíritu, tenemos ahora su dirección. Esto de cuerpo, alma y espíritu también se ha prestado un poco a controversia, ¿no? Porque por ahí nos hemos hecho una vez alguna pregunta de cómo está conformado el cuerpo o el ser humano, cuerpo, alma y espíritu, o solamente cuerpo y espíritu. Entonces, ¿no podemos dar una respuesta? Claro que podemos. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí literalmente dice, todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿De dónde podemos sacar entonces que solamente hay una dicotomía? Es tricotomía, cuerpo, alma y espíritu. Bueno, no se trata de polemizar sobre eso. Ahora que hemos salido a repartir los folletos, vino a mi mente esa pregunta que a veces nos han hecho, que de dónde sacamos lo de la famosa Trinidad, si la Biblia no encierra en ninguna, literalmente la palabra Trinidad. Y sí, efectivamente, quienes ya la hemos leído toda, hemos sacado en conclusión que literalmente la palabra Trinidad no existe. Pero, ¿quién quiere acompañar a primera de Juan 5:7, por favor? Puede decirme amén cuando ya lo tenga. Primera carta de Juan. Bueno, para quien no lo busque, quien no quiera buscarlo, la palabra de Dios dice así. Como dice Angélica, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Apenas me parece que te lo comenté, Angie, que era preciso entonces que tuviéramos esa cita siempre al alba. Ahora te tocó a ti. ¿De dónde sacas lo de la Trinidad? Tan sencillo, abre tu Biblia, primera de Juan 5:7. Pero se van a llevar una sorpresa. La Biblia negra, la de ellos, dice, porque tres son los que dan testimonio, punto. Le mutilaron todo lo demás. No le dejaron en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y estos tres son uno. Porque si lo hubieran dejado, tenían que volverse locos también, porque van a decir, ¿existe o no existe la Trinidad? Aquí está claro, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es veraz. Entonces, tres son los que dan testimonio en el cielo, y eso lo tenemos que tener presente. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bueno, no venimos a polemizar, ni a hablar de trinidades o de tricotomías. Venimos a hablar de el libre albedrío. Ninguna persona en su entero juicio quiere que le quiten el privilegio de poder seleccionar dónde vivir, a qué iglesia pertenecer, qué es lo que tiene que decir determinada comentarios, qué tipo de vecindad quiere, qué tipo de coche. Nadie. No nos gusta que nos impongan. Queremos tener esa libertad de selección, y Dios la puso en todos, aún en aquellos que no creen en Cristo Jesús, en Dios.
el Señor puso esa libertad de selección. Solamente que ellos la usan de una manera torcida, creen que esa libertad que los llevó a prisión es la que Dios quiere que tengamos. No, Dios quiere un libre albedrío, pero sustentado en la verdadera palabra de Dios que nos permita y simultáneamente hacer la selección, pero siempre en obediencia a la voz de Dios, a lo que las Escrituras nos revelan, nos enseñan. Y si algunos todavía no está bien fundamentado este libre albedrío, pues había que pedírselo a Dios. Señor, tú eres el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Tengo que hacer una selección importante para mi vida. Yo quiero que seas tú guiándome. ¿Se acuerdan de la vestimenta del sacerdocio de los hijos de Aarón? Tenían ahí en el tabernáculo, y tenía el sacerdote, tenía 2 bolsitas, tenía 2 piedrecillas, una se llamaba Urim y la otra era Tumim. Ellos como pueblo sabían que el Urim era así y el Turim era no. Cuando ellos querían hacer una conquista de algún territorio, el sacerdote tenía que orar y meter la mano a la bolsita. Podemos atacar a determinada nación, salía Urim, adelante. De esa manera graciosa o de una manera diferente, ha obrado Dios en todos los tiempos. Ahora nos ha hablado, como dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces a través de los profetas, ahora nos está hablando a través de ¿quién? A través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Queremos saber la respuesta. Ya no tenemos Urim y Tumim, tenemos el libre albedrío y tenemos un Dios vivo, un Dios que nos ama, que nos sustenta y que nos corona de favores y misericordias. Jeremías 33:3, ustedes ya saben lo que dice. Clama a mí y yo te responderé. Y hemos entendido que si buscan ustedes en el Larús, clamor quiere decir grito fuerte. Entonces había que decirle a Dios con todas nuestras ganas, ayúdame, dame esa oportunidad de hacer una selección conforme a tu voluntad. ¿Acerca de qué? No sé, de una compañera, acerca de una iglesia, de una congregación, de una amistad, no lo sé. Pero tenemos a un Dios viviente y tenemos la posibilidad de acercarnos a Él con la seguridad de que Él nos ama y de que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Somos, para Dios, somos un pueblo muy, muy especial. Eso, gracias por ese amén. Ahí mismo en Deuteronomio, acompáñame al capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. ¿Ya? Verso 6. La palabra de Dios dice de subtítulo, un pueblo santo para Jehová. Y dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta es la voz de Moisés, que está revelando al pueblo de Israel el mensaje que Dios le había dado. Ustedes, nosotros, somos un pueblo especial. Nos hizo igual que los ángeles. ¿Pueden decir amén? Nos hizo igual que los ángeles. ¿Ustedes creen que los ángeles tengan libre albedrío? Pues sí. ¿Cómo escogieron rebelarse y seguir a Satanás? Ya lo tenían. Entonces, y Dios nos hizo a nosotros igualmente que a los ángeles. Pongo delante de ti vida y muerte, bendición y maldición. Ya en Deuteronomio 28, yo me quedé con cara de what, porque dice bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Bendiciones de la obediencia que, según conté, son solamente 14 los que aparecen ahí, y las maldiciones o el pago por la desobediencia son cerca de 28, ¿sí? Como Jehová castiga y reprende a todos los que nos ama y nos advierte. Ese es un SOS. He puesto delante de ti vida y muerte, bendición y maldición. Entonces, en Deuteronomio 28,
Dice bendiciones de la obediencia. Y si lo puede usted estar leyendo en casa tranquilamente, va a poderle estar haciendo como dice. Yo le he puesto el número 1, 2, que caray, eso sí, hay mucha bendición. ¿Y cuántas maldiciones hay? Pues más del doble. Pero entonces él ya había advertido a su pueblo de todas las consecuencias que iba a traer. Dice, vas a ser bendecido en tu caminar, en tu campo, con tu familia, pero será que si tú no escuchas mi voz, que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo. Estoy leyendo el versículo 15 y 16 de ese capítulo 28. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Pero vemos ahí, entonces, él no podía ni quería traer esas maldiciones para Israel. Por eso les advierte, será que si oyes mi voz y te conduces como yo te ordeno, vas a ser bendecido en tu familia, en tu campo, con todos tus animales, vas a ser guardado de las enfermedades, etc. Y les advierte, pero si no, pues entonces prepárate, porque entonces van a venir sobre de ti, sobre de ustedes, le dijo a Israel, todas estas maldiciones. Habíamos leído que en Proverbios 14:12, estoy hablando del Antiguo Testamento también, ya no lo busque, ya lo leímos, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero ahí Isaías 55 dice, mira que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son los míos. Y ya hemos sacado en conclusión, los que hemos caminado ya a la luz de la palabra, que en ocasiones su pecado y el mío no son castigados de la misma manera. ¿Por qué? Porque Jehová es el dueño y tiene control de todo. Él conoce nuestro corazón y sabe cuando es tendencioso lo que estamos haciendo, como desafiándolo a Él, o sabe cuando que por nuestra insensibilidad o nuestra inmadurez, o no lo sé, pero lo hemos fallado. Entonces, ahí a veces Dios perdona porque Él sabe que realmente no hay condiciones en nuestro caminar espiritual como para poder poner toda nuestra confianza, nuestra seguridad y sobre todo nuestro pecado. Cuando hemos iniciado la jornada de trabajo, la jornada de vida diaria, yo he traído la pregunta a mis compañeros de clase: ¿quiénes han orado antes de salir, antes de venir al templo? ¿Quiénes han pedido perdón? ¿Quiénes buscan estar a cuenta antes de salir de casa? Me da gusto, se levantaron muchas manos, pero algunas otras no. Quiere decir que entonces no se nos han hecho un hábito constante, continuo, el estar a cuenta con Dios. Dice, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, dice ahí en Isaías 1:18. Dice, vengan a mí y entreguemos nuestra carga, estemos a cuenta, dice textualmente la palabra de Dios. Vengan a mí y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos, como la nieve, serán emblanquecidos. Entonces es la cuestión, ¿por qué a veces no se nos dan las cosas como nosotros le pedimos a Dios? No estoy señalando, no estoy tratando de encontrar culpables. Apenas platicábamos antes de entrar a este tiempo, ahorita que salimos al evangelismo, platicaba yo con uno de mis hermanos y él me comentaba, o a la vez me preguntaba, ¿estás de acuerdo en que el pueblo de Venezuela está siendo castigado por el pecado, como pasó con Sodoma y Gomorra? No encuentro yo realmente una correlación, pero viene el comentario esto, ¿no? Porque en algunas, como Sodoma y Gomorra, destruyó las ciudades, y como hay ciudades, no voy a dar nombres, ¿no? Pero por
porque a lo mejor hay alguien, pero hay naciones que están pésimas en cuanto a todo y sin embargo no han tenido todavía el castigo de Dios. Con esto nos revela Dios que a veces su pecado y el mío, siendo el mismo, Dios del que quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, lo endurece. Esto es palabra de Dios de verdad, del que quiere tiene misericordia. Yo me preguntaba, y mi hijo en paz descanse se hacía la misma pregunta, ¿por qué al vecino, que es un narcotraficante, que es un golpeador de mujeres, que hace esto, le está yendo muy bien, tiene dinero, ya tiene su negocio, ya tiene 2 coches, trae bien vestidos a sus hijos? Y como muchos en las iglesias cristianas nos conformamos con tener solamente el pan de cada día. Y viene a mí la cita esa donde le dicen a Timoteo que tiene que conformarse, teniendo que comer y con qué cubrirte, sea suficiente con eso. Cuando eso lo comenté a un hermano maduro en la fe, me dijo, no, pero no lo creas así de literal, es un evangelio mediocre. Dios tiene planes de prosperidad y de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Eso, Dios tiene planes de prosperidad y de bendición para todos y cada uno de nosotros. Pero hay que recordar lo que le dijo también a Josué, capítulo 1, versos 8 y 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, pero no temas ni desmayes, yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Entonces, la mayoría de nosotros decimos que somos varones y mujeres esforzados, pero no nos hemos dado cuenta de que Dios nos está exigiendo el extra. ¿En qué? En todo. El extra en la búsqueda de Dios a través de la palabra, a través del servicio a Dios, a través del amor para con nuestros hermanos. Nos exige el extra también en el cuidado que tengamos para los que la tienen, a una compañera, a una esposa, con los hijos igualmente, estar en oraciones por ellos. Hay un mundo de cosas que podemos todavía esforzarnos en mejorar. Y esto nos va a dar una satisfacción y nos va a dar esa tranquilidad, esa su hermosa paz, saber que estamos obrando conforme a la voluntad de Dios y que este libre albedrío que nos da el privilegio de seleccionar la mejor música o la música como queremos, la ropa que queremos ponernos, que nos da todo, viene de parte de Él. Tenemos solamente que ponernos día a día en oración con Él. Hay muchos aspectos, repito, que tienen que ser mejorados. Hemos coincidido. Por ahí me encontré una hermana que está un poquito tibia y me dijo que algunas actitudes de hermanos de esta congregación no le habían gustado, que probablemente iba a escoger a otro lugar. Y le dije, pues está usted en toda libertad, ¿no?, de hacerlo, pero de una vez le voy a advertir algo: donde quiera, si usted quiere buscar la iglesia perfecta, no la va a encontrar. Donde quiera hay espinos, donde quiera hay hermanos que no son del agrado de muchas personas, solamente de escucharlos hablar a veces, o sus actitudes a veces nos decepcionan. Y tenemos que ser cuidadosos, pero yo se lo advertí: no busques una iglesia perfecta, tú haz lo que te corresponde y Dios va a orar conforme a su voluntad en todos nosotros. Él nos reprende, ¿por qué? O nos castiga, ¿por qué? Porque nos disciplina y nos ama, ¿verdad? Si no fuera por esas disciplinas, a veces seguiríamos en el camino incorrecto. Creemos, ahí como les leí la cita de Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Yo siempre creí que andaba en un camino derecho, pero no me di cuenta de que no era cierto. ¿Por qué? Pues el diablo en su momento ha cegado el entendimiento de la gente, ha puesto ese velo en los ojos para que no resplandezca la luz del Evangelio, que es la palabra de Dios. Es tiempo
Es tiempo en cada jornada de estar a cuenta con Dios. Señor, hay cosas que escapan de mi dominio, pero tú tienes el control de todo, todo te pertenece. Nuestras propias vidas son tuyas. Yo quiero que ordenes mi caminar, que ordenes mis pasos. Ahí en Filipenses 4, versos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos. ¿Quieren buscarlo? Me gustaría que nos lo aprendiéramos. Es fácil y va a ser muy útil para nuestro diario caminar. Filipenses 4, versos 6 y 7. Ahí lo puede seguir leyendo, yo luego se lo voy a recitar. Dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si había una duda de que el Señor tiene el control de nuestra mente, déjeme le digo algo. El diablo es un ser muy malo, pero no tiene el control de nuestra mente. Nuestra mente divaga por la naturaleza pecaminosa nuestra, pero Él no puede meterse a nuestra mente. Pero tenemos un Dios que sí, cambiará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Me acuerdo cuando iban a arrestar a Jesús, Él está con sus discípulos y previo a esto les dice, ¿por qué están pensando eso? O sea, él advertía lo que estaban pensando sus discípulos. Nada escapaba de su control. Ahora que nosotros hagamos un clamor diciéndole que cambie nuestra manera de pensar para que podamos tener un libre albedrío conforme a su perfecta voluntad, estamos en facultad de hacerlo. Él tiene el poder y la autoridad para cambiarlo. ¿Se acuerdan lo que sucedió con algunos siervos de Dios? Al momento de la redacción del mensaje que estaba preparando, vino a mi mente el asunto de Jonás. ¿A dónde lo había mandado Dios? Lo había mandado a Nínive. ¿Y a dónde se fue? Se fue mucho más lejos, quiso escapar. Y le fue como en feria, Dios lo castigó. Pero él se sentía seguro, creía que estaba en el camino correcto. Cuando Dios habla con él y lo mete en el vientre del pez, ahí trata con él por desobediente. Yo no te mandé que fueras a ese lugar. Entonces, hay caminos que al hombre le padecen derechos, pero son caminos de perdición, de muerte. Seamos sabios, hermanos, seamos sobrios. Ese libre albedrío, en verdad, es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Tuvimos oportunidad de escoger a nuestro Señor, tuvimos oportunidad de tener una compañera, un compañero, gracias al libre albedrío que Dios nos dio. Pero quizá en algunos de nosotros todavía nos resta poner ese libre albedrío, o sea, nuestra mente cautiva a nuestro Señor para que Él ordene nuestros pensamientos. Me llamó la atención que le dijo ahí a Jonás, tú estás fijando en esa calabacera, dice, no voy a tener yo más compasión por esos 120,000 hombres que están perdiendo en Nínive, que no tienen discernimiento para saber cuál es su izquierda y cuál es su derecha. De esa manera lo ejemplificó Jehová. No tenían libre discernimiento, no sabían cuál era su derecha y cuál era la izquierda. Por eso mandó a Jonás para que les predicara a esos 120,000 personas. Y este hombre se le hizo muy fácil, como muchos de nosotros, tomar el camino equivocado. Pues está más cerquita por aquí, pues mejor me voy por la libre, ¿no? Y ya, tuvo que pagar el precio. Finalmente el pez, como ustedes lo han leído, lo vomita y sale y le predica a Nínive. Y finalmente es restaurada esa población, los 120,000 tienen ahora ya otro concepto de lo que era, quién era Dios. Ya ese discernimiento había nacido en ellos, o de hecho ya lo tenían, solamente que no querían hacerlo en obediencia, no querían hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿De qué sirve el libre albedrío, o sea, la libertad de escoger cuando no hay inteligencia ni temor a Dios? ¿De qué nos va a servir? No de mucho, ¿verdad? No de mucho.
Leímos ahorita Deuteronomio 30, dice, al cielo y a la tierra llamo por testigo, que pongo delante de ti esto y esto, pero dice, escoge entonces el bien para que tengas vida. Y tal parece que no, como que no habló. Si se dan cuenta, sigue el pueblo de Israel por todos los libros haciendo lo que no le gustaba a Dios. O sea, la palabra ahí está, el libro albedrío, ahí está, pero ahí, Oseas 4:6 dice que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Hemos reanudado la Academia Bíblica y en verdad estoy bien seguro que va a ser de mucha bendición. Hay mucha gente que está realmente interesada en adquirir conocimiento a través de las materias que vamos a estar estudiando. Cada uno de los grados, como dice nuestro hermano pastor, no es de mayor a menor ni de menor a mayor. Todos son temas que la iglesia debe conocer. A mí me va a tocar, por ejemplo, impartir el cristiano y la oración, pero no quiere decir que este grado 4 sea inferior al grado 5, que es el cristiano y el Espíritu Santo, o al grado 8, a cual sea. Todos son esenciales para la vida del cristiano. Entonces, queremos realmente caminar con libre albedrío, pero con la sabiduría y el temor a Dios suficientes como para que dé los frutos necesarios. Tenemos que echar a andar este plan, buscar a Dios. Mateo 6:33 dice, buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios y tu justicia, y todo lo demás va a venir solito, por añadidura. Entonces, hay muchas maneras de buscar a Dios. ¿Quién me puede decir una de ellas? Otra. Alabando, leyendo, compartiendo, actitudes, ¿verdad? Actitudes. Dice la palabra de Dios en Santiago, porque la fe sin obras es fe muerta. Entonces, pongamos nuestro mejor esfuerzo. La verdadera sabiduría, o dice la palabra de Dios en Proverbios, el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. No es un temor así de que, ya me espanté, ¿no? Es un temor reverente, tener temor a un castigo divino, a una separación de Dios, a que Dios no escuche nuestras oraciones. Es el verdadero temor que debe haber en el cristiano. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tenemos que poner día a día nuestras vidas, pero igualmente morir en nuestro yo para que el Señor tome el control y ordene nuestro caminar. Y sobre todo que haya en nosotros esa fe renovada, esa fe que es capaz de tomar cada una de las promesas de Dios. La palabra de Dios tenía más de 1000 mandamientos, más de 1000 mandatos. Si se dan cuenta cuántos hay ahí en Deuteronomio, recomendaciones de Dios. Ahora finalmente el Nuevo Testamento lo resume solamente en dos mandamientos. Ya quitó todos los 10 mandamientos de Éxodo 20, ahora solamente dice que hay dos, los más importantes, que son amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice, aquí se resume la ley y los profetas. Híjole, qué alivio, ya no tenemos, ya no, quitó toda la carga, ¿verdad? Ya es más sencillo, nada más seguir esos dos. Y la paz de Dios va a estar con nosotros permanentemente en la medida que nosotros caminemos en santidad y amemos a nuestros hermanos. Iglesia, se propuso Dios que el libre albedrío no tuviera límites. ¿Conciben ustedes un libre albedrío sin leyes que lo gobiernen, que lo controlen? Porque si no va a haber leyes que lo controlen, solamente imagínense, ¿qué sería del tráfico? Que cada quien circule por donde quiera, que se vaya en reversa, que se suba a las banquetas. No, Dios estableció normas, nos dio un libre albedrío, pero ahora con entendimiento, con inteligencia. Ese libre albedrío sí funciona y bien, solamente que está sujeto a algunas normas, algunas leyes que Dios ordenó, y el mismo gobierno, que hay que ser obedientes, no podemos transitar a la velocidad. ¿Qué pasa cuando van más de 100, hermano Raúl? El riesgo es mayor, ¿va?
Entonces, si hubiera una anarquía total en la ciudadanía, todo el mundo andaría como quieran, se vestirían como quieren, porque no tienen sabiduría, no tienen entendimiento. Entonces, es libre albedrío, pero con sabiduría, con entendimiento, con leyes que lo controlen, con leyes que el mismo Dios ha dictado para que funcionen de la manera como Él quiere. Imagínense igualmente que hubiera esa anarquía donde ustedes quieran. Por ejemplo, en la escuela, que cada quien hiciera lo que quiere. No, ¿verdad? No es posible. Hay normas que lo regulan, hay leyes que lo regulan. ¿Qué pasa también en la iglesia? Tenemos que obedecer al liderazgo. No puede haber anarquismo aquí entre nosotros, que cada quien va a jalar para donde quiera, porque la palabra de Dios te dice, sean santos como yo soy santo, y quiere que estemos tomados de la mano y que oremos unos por otros. No puede haber ese tipo de displicencia de no orar por los hermanos. Una bendición saber que alguien, como pasó en la mañana, recordándonos que nuestra hermana Silvia, por ejemplo, nuestra hermana Laurita, están enfermas, y de que la iglesia ore, todos por ellas. Y no solamente por ellas, necesitamos de Dios todos los días, cada uno de nosotros, ¿sí? Estamos solamente seguros cuando estamos en la voluntad de Dios. Imagínense entonces que nuestro trabajo también igualmente cada quien hiciera lo que quisiera. Por supuesto que no. Si se nos ordena usar los guantes, hay que hacerlo. Si se nos ordena usar la careta de protección, hay que hacerlo. Si hay un letrero ahí que dice no pase la dirección, pues no hay que pasar, porque son órdenes que tenemos que estar recibiendo. Tenemos el libre albedrío, sí, pero no para estar violentando lo que ya Dios ha establecido. ¿Se recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Tenían ellos libre albedrío? ¿Sí o no? Sí, claro que tenían libre albedrío, solamente que les faltó inteligencia, entendimiento, se dejaron llevar por la influencia de la serpiente antigua, pero libre albedrío, ahí estuvo, pecaron, cayeron de la gracia de Dios, perdieron la inmortalidad y nos dejaron esta herencia a nosotros. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Así estábamos nosotros, pero de modo que quien está en Cristo, ¿qué? Gloria a Dios, de modo que quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos un Señor que nos ama, que sí, en ocasiones nos reprende, nos abofetea, y ojalá que tuviéramos entendimiento para poder tener ese discernimiento que nos diga, sí, tú fallaste y tienes que pagar las consecuencias. Entonces, tenemos que estar a cuenta día con día, tomarnos de la mano de nuestro Dios y suplicar que no nos falte la fe, porque la fe mueve montañas y la fe es la que nos sustenta cercanos a nuestro Dios. Entonces Adán y Eva estaban con libre albedrío, pero eso fue cerrado por la influencia de Satanás. Cuando no buscamos de Dios, estamos en ese riesgo de que nuestro libre albedrío se vea ahora distorsionado por la mano del enemigo. Él no tiene control de nuestra mente, pero puede valerse de muchas cosas para robarnos la paz. La palabra de Dios nos dice que el mundo yace en poder ¿de quién? Del inicuo. ¿Quién es el inicuo? Satanás. El mundo yace o está falleciendo en poder del inicuo. ¿Por qué? Porque la gente ha cerrado su corazón a la palabra de Dios. No ha querido tomar los caminos correctos y se confirma eso, que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que estar vigilantes de nuestra salvación. Y no solamente la nuestra, tenemos una familia y todos anhelamos que ellos, igualmente como nosotros, no perdamos la fe, que no perdamos nuestra salvación, que si se pierde o no se va a perder,
Todavía muchos creen que la salvación no se pierde, que entonces, decía Pablo, comamos y bebamos, que mañana vamos a morir, no pasa nada, ¿no? No, es mentira. Tenemos que cuidar nuestra salvación. La palabra de Dios dice, cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué vamos a cuidar entonces algo que no se puede perder? Ni siquiera hubiera instruido Pablo de esa manera. Y si él dice, cuide de salvación con temor y temblor, pues hay que cuidarlo. Y primero a los Corintios, me parece que sí es 10:12, dice, quien quiera estar firme, mire que no caiga. ¿Qué les dice eso? Mire que no caiga. Estar apercibidos. Habíamos comentado, y quién sabe cuántas veces que me ha tocado el púlpito, les he referido este refrán de prepárate para esta vida como si fueras a vivir en ella eternamente, pero también prepárate para la otra como si fueras a morir mañana. Les preguntaba yo a algunos, ¿cuántos en verdad creen que están preparados como si fueran a morir mañana? Ya no hay muchas manos que se levanten. Y esa es la convocatoria que Dios nos exige, que no perdamos de vista nuestra salvación, que tenemos que cuidarla y que debemos estar a cuenta todos los días con nuestro Dios. Él nos ha dado ese hermoso regalo que es el libre albedrío. Yo de verdad le doy gracias a Dios por todos aquellos que lo tenemos. Hebreos 5, 12 y 14, y con estas me voy a despedir. Gracias por mis hermanos. Qué rápido lo encontraron. Le voy a dar desde el 11. Dice, advertencia contra la apostasía. ¿Se recuerdan qué es la apostasía? Ajá. Y Pablo le escribía a Timoteo, mira, Timoteo, que en los posteriores tiempos muchos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios. Entonces aquí dice, advertencia contra la apostasía. Verso 11, síganme con su vista. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Cuál es el alimento sólido entonces? La palabra de Dios, pero puesta en acción. Ese es el alimento sólido. Ya no necesitamos, después de tanto tiempo, ya no debemos de ser niños espirituales, debemos de tomar las promesas de Dios. Y la única manera de tomarlas, hacerlas nuestras, es perseverando en la oración, estar en la academia bíblica, escudriñando la palabra de Dios, y sobre todo, Dios demanda actitudes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pero no temas ni desmayes, porque voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Esto fue la palabra de Dios que me dio para su iglesia y primeramente para mi vida. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Adelante, por favor. Adelante. Haciendo énfasis en algunos puntos, el libre albedrío no es la voluntad de Dios, ¿verdad? El libre albedrío no es la voluntad de Dios. Si las personas se rigen por el libre albedrío, como nos dijo nuestro hermano Daniel, se van a equivocar. Se van a equivocar. Necesitamos acercarnos a Dios. Las decisiones, y otra cosa, el libre albedrío te muestra tu necesidad de Dios. Romanos dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay nadie que haga lo bueno. El libre albedrío nos lleva a hacer lo malo.
Ajá, para eso te das cuenta. Te das cuenta que el libre albedrío te lleva a hacer lo malo. Entonces tengan cuidado con eso. Los ángeles no es que tengan libre albedrío, perdieron su dignidad. Vaya, Judas solamente tiene un capítulo, Judas capítulo 1, versículo 6. Nosotros, el ser humano, tiene la oportunidad de salvación. Dios le da esa oportunidad por el libre albedrío, porque puede escoger. Los ángeles no tienen perdón. Aquellos que no guardaron su dignidad solamente están esperando la condenación eterna. No hay salvación para ellos. Esa es la diferencia entre los ángeles y el ser humano. Judas nada más tiene un capítulo, entonces se lo vaya a perder. Está después de la tercera de Juan. Judas, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Quiénes son esos que no guardaron su dignidad? Pues Satanás y todos los que le siguieron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para qué? Para el juicio del gran día. Entonces, esa es la diferencia entre ellos y nosotros. No hay perdón, no hay salvación para los ángeles. No guardaron su dignidad y les espera nada más la condenación eterna. Y el tema, ¿no? Decía de Venezuela. No podemos tener como cristianos ese pensamiento de Dios será juicio de Dios. Todo el tiempo es juicio de Dios, y ese es el caso. Vea lo que dice el Señor Jesucristo, Lucas capítulo 13. Y esto estélo repasando y le repasando. Cada que usted le venga a la mente, ¿será juicio de Dios? Recuerde esto que dijo el Señor Jesús. Evangelio de Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 1. ¿Ya está ahí? Lucas 13, 1. Estamos en la época de Jesús. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban, estaban hablando con Jesús y hablaban, le decían acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Se imaginan la escena? O sea, de hombres que Pilatos mandó a matar y entonces con la sangre la mezcló para que se hicieran sacrificios. Eso sería algo sacrílego, ¿no? Algo terrible, ¿no? Impuro para un judío. Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, antes de ahí. Y entonces estos hombres que están hablando con Jesús le dicen, qué tan desgraciados, tan malos hombres, tan malas personas fueron esos galileos, que vean cómo acabaron. Su sangre fue ocupada para hacer una vileza, para ocuparla como sacrificio. Qué mal hicieron, qué grandes pecadores. Eso es lo que le estaban platicando a Jesús. Y ve al versículo 2, respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, este sufrimiento, esta muerte, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, ¿qué habrán hecho? ¿Qué habrá hecho esa nación de Venezuela para que estos terremotos tan grandes? Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Versículo 3. No es que sean más pecadores. ¿Qué habrán hecho? ¿Qué tan mal hicieron? No. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Será que Dios estará juzgando a Venezuela? Antes, si no te arrepientes, también podrás perecer en un temblor, en un terremoto. Aquí está la respuesta. Si usted es de esa mentalidad de estar buscando, ¿será juicio? Analice, esté leyéndolo, siga leyéndolo, que su palabra le hable. No. ¿Crees que ellos son más pecadores? Antes, si no se arrepienten,
nos puede pasar igual. ¿Ok? Y por último, Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Aquí está el libre albedrío sin Dios, sin Cristo. La decisión del ser humano al usar su libre albedrío. Juan 3, 19. ¿Ya está ahí? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El libre albedrío muestra que amamos más nuestras obras, porque nos gusta el pecado, porque nos gustan las tinieblas. Y entonces ya todo ser humano, toda la humanidad está condenada. ¿Cuál es su condenación? Que la luz vino a este mundo y le rechazaron. Prefirieron escoger, elegir, elección, libre albedrío, prefirieron elegir sus tinieblas, sus obras, su maldad. Ahí está, entonces tenga cuidado, ya sabe cómo va a terminar si se queda solamente en su libre albedrío. Versículo 17, estas son las buenas noticias. Ahí mismo en ese capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? La obra de Jesucristo, el mensaje del Evangelio no es para condenar al mundo. El mundo ya está condenado porque ha rechazado a Dios, ha rechazado a Jesús. Pero estas son las buenas noticias. Dios no envió a Jesucristo para condenar al mundo, sino para que sean salvos en él. Y eso es lo que creemos y eso es lo que compartimos. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿De quién eres? ¿De los que han creído o de los que no han creído? Y si no has creído, hoy es tiempo para que creas. Hoy es tiempo para que reconozcas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Si aún no has hecho esa decisión, ahora es buena oportunidad para hacerlo. Confesar y decir, yo soy de los que creo que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo a tomar mis pecados, a morir por mí y darme perdón y vida eterna. No, si no lo has hecho, no te vayas sin hacerlo, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, no oramos por este mensaje. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, nuestro buen Dios, nuestro amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Cómo ha sido la creación. Nos has creado a tu imagen y semejanza, con esa capacidad de decidir, ese libre albedrío que nos compartía nuestro hermano. Por eso, cuando esté todo ser humano ante tu presencia, nadie va a decir, no ha sido justo, porque vamos a ser, los que no han creído en ti, van a ser condenados por sus decisiones, por haberte rechazado. Y los que hemos creído en ti, te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque nos has perdonado nuestros pecados. Y el tiempo que estemos en este mundo, queremos vivir llenos de tu presencia, alimentándonos de tu palabra para tomar buenas decisiones y para que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad. Señor, bendice a mis hermanos. Señor, gracias por mi hermano Daniel también. Que decidamos por ti siempre, amado Señor. En tu nombre te lo pido, Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.